Entonces ahora seguimos con evaluación cualitativa de la calidad, la metodología LibQual en las bibliotecas de la red de universidades católicas y de orientación católica. Les presentamos a Sandra Martín, doctora en Bibliotecología y Documentación, directora del Sistema de Bibliotecas Universidad Católica de Córdoba, y Soledad Lagos, que es directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica Argentina, con cursos de posgrado, ambas con un extenso currículum. ¿Quieren pasar, Sandra y Sole? ¿Vos preferís que una pasamos? Sí. Bueno, perfecto. ¿Para acá? Perdón, menos mal que no. Se acopló, perdón. Entonces usa ese. Bueno, buenos días, colegas. Con Soledad vamos a presentar, siguiendo con el tema de la evaluación, la experiencia de la Red de Universidades Católicas y de Orientación Católica de Argentina, justamente en el proceso de evaluación de la calidad, desde el punto de vista cualitativo, con la metodología LibQual. En primer lugar, mencionarles, bueno, este es el contenido breve de lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Un poquito a darles a conocer qué es la red, qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando. Y después focalizando en la metodología LibQual y contándoles un poco el proceso que estamos transitando en este momento en la red con la metodología. Y bueno, finalmente algunos desafíos que quedan por delante. Comentarles que la red de universidades católicas y de orientación católica, la red BUCOC de bibliotecas, nace por un mandato de los rectores que se reunieron en una red, obviamente, de rectores de universidades católicas y de orientación católica. A partir de ese mandato, la red se constituyó en forma colaborativa con las instituciones que están ahí mencionadas en la diapositiva, ¿sí? Estamos distribuidas prácticamente en la zona céntrica y norte del país y bueno, estamos representadas todas las universidades católicas y de orientación católica de Argentina. Si bien somos una red, cada universidad es totalmente independiente, ¿sí? En su administración. Esta red, como para que conozcan un poco los números, cómo estamos conformados, en este momento está constituida por 15 instituciones que nuclean a 51 bibliotecas de todas estas instituciones, con un total de más de 2 millones de documentos y más de 170 profesionales que trabajan en las distintas bibliotecas. Y damos servicios a una comunidad de más de 124.000 usuarios. Como visión general de la red, nos proponemos ser una red referente de cooperación en el ámbito de las bibliotecas católicas de Argentina. Tenemos ciertos objetivos como red, como fomentar, digamos, creo que son objetivos bastante comunes en la mayoría de las redes,
fomentar el intercambio de información entre las instituciones miembros, favorecer ese acceso a la información, diseñar proyectos conjuntos, digamos, en pos de beneficios a nuestros usuarios, entre ellos compras consorciadas, digamos que se lograron a partir del trabajo conjunto. Bueno, elaborar diferentes planes de trabajo, promover y estimular la capacitación de nuestros profesionales en las distintas bibliotecas y ofrecer servicios a terceros a partir de las fortalezas que como red vamos construyendo. Ahora ya porque la computadora... Ahí está, perdón. Bien, en el marco de la red hemos conformado un plan estratégico de los años 2021 y 2022, es decir, que lo estamos finalizando, este plan, que está constituido por esas 4 líneas, dentro de las cuales la primera trabajamos sobre todo lo que es diseño de servicios cooperativos, la segunda línea en relación al perfeccionamiento profesional de los bibliotecarios y las bibliotecarias, la línea estratégica 3 que tiene que ver con las compras consorciadas y la última que tiene que ver en lo que es gestión de calidad dentro de la red. Con respecto a la línea de perfeccionamiento profesional, hemos logrado hacer estadías profesionales de nuestro personal, donde intercambiamos conocimientos, es decir, personas que trabajan en un área dentro de una biblioteca, van a hacer una estadía de 2, 3 días, 4, lo que la institución pueda, a otra biblioteca para conocer procesos, servicios, generar relaciones, digamos, de trabajo entre las personas. Esto ha funcionado muy bien y la gente que ha hecho este intercambio ha tenido una experiencia muy positiva, ¿sí? Poder enviar a nuestros bibliotecarios a que conozcan otras bibliotecas es un aspecto muy importante porque vuelven, primero se van contentos, ¿sí? Porque los enviamos, les pagamos el pasaje, la estadía, aprenden un montón y vuelven con muchas iniciativas, con muchos proyectos y siempre es muy lindo conocer cómo hacen en otros contextos lo mismo que hago yo, pero con matices diferentes, ¿sí? Así que estas experiencias realmente han sido muy productivas. También el otro gran logro que hemos tenido en la red es concretar el desarrollo de colecciones colaborativas a partir de compras consorciadas que hemos hecho y que hemos presentado todo el proceso en otros eventos académicos de cómo hemos hecho todo el mecanismo, el trabajo para lograr compras de algunas colecciones consorciadas. Con respecto al tema de evaluación, estamos en este momento trabajando con la metodología LibQual, que Soledad ahora va a desarrollar, y desde el punto de vista cualitativo. Pero también estamos iniciando un proceso de evaluación cuantitativa que tiene que ver con el ranking Sencaba, digamos que, bueno, Javier digamos, y su equipo están trabajando. Nuestra idea es compilar datos cuantitativos para, digamos, poder después cuantificar y medir el impacto de nuestras bibliotecas. Al final vamos a hacer una breve referencia de eso. Así que ahora le paso el mando a Sole. Bien, gracias. Yo creo que si pudiese, me sacaba, bueno, voy a usar. Bueno, un poco con los antecedentes de Javier y de Sandra, tienen el contexto de cómo llegamos a pensar en la implementación de una herramienta, de una metodología para medir la calidad de nuestros servicios, pero desde la perspectiva de nuestros usuarios. Y a través de un convenio que hicimos con la Universidad de Granada y la de cada una de nuestras bibliotecas, pudimos acordar de cómo aplicar la metodología LibQual. Y la metodología LibQual, concretamente, ¿qué es? Es una encuesta, si bien es una metodología que nos permite entender en distintos niveles y en distintas dimensiones de lo que es la biblioteca,
nos da concretamente una herramienta de cuestionario para preguntarle a nuestros usuarios qué piensan y desean sobre distintos aspectos de las bibliotecas. Es una encuesta que fue desarrollada por la Asociación de Bibliotecarios de Estados Unidos en el 2006, viene de CERCUAL, que es de otra área, de otra disciplina, que se utilizaba más para los servicios de empresas o asociado más a lo comercial, pero la asociación lo toma y lo lleva a la biblioteca, por eso se llama LibQual, y concretamente mide la calidad de los servicios de la biblioteca a través de la percepción y expectativa de los usuarios, ¿no? Y ahí nos permite identificar cuáles serían las acciones de mejoras que podemos hacer en la biblioteca. Pero fíjense qué interesante, porque no solo es la percepción, no solo lo que ve de lo que nosotros les ofrecemos, sino cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos. Y podemos decir que hoy es un estándar en la evaluación de la calidad de las bibliotecas universitarias en el mundo. Ahora, esto justamente el porqué, como sabemos que es una encuesta muy validada, que ha sido aplicada en más de 1000 bibliotecas universitarias en el mundo, no solo en Estados Unidos, en España, en países europeos, en algunos países en Latinoamérica, es decir, que está realmente validada, y eso nos permite compararnos, es decir, estamos tomando ciertos valores de lo que nos dicen nuestros usuarios de la misma manera, recolectando esos datos, por lo tanto, nos permite compararnos con otras bibliotecas y ver cuáles son sus buenas prácticas o cuáles son los resultados que tienen otros y poder entender dónde estamos nosotros. Bueno, como decía, eso es un uso extendido a nivel internacional, esto que nos permite comparar a las bibliotecas, fíjense, son preguntas, pero están divididas en dimensiones, es decir, que podemos evaluar a nuestras bibliotecas desde determinadas áreas y comparar esas áreas entre otras bibliotecas. Nos permite analizar el sistema de bibliotecas en su totalidad, es decir, nosotros tenemos generalmente sistemas de bibliotecas que están compuestos por 5 o 10 bibliotecas, podemos interpretar estos resultados de manera conjunta o individual por biblioteca. También nos permite ver por tipo de usuario las necesidades de un académico de posgrado, no es lo mismo que un alumno de grado que recién se inicia en la universidad, es decir, que sus necesidades son diferentes, es decir, que podemos interpretar también estos resultados y visualizar nuestro servicio en función de la tipología de los usuarios y de las carreras, que también la disciplina indica mucho en las habilidades y competencias de nuestros usuarios. Nos permite localizar buenas prácticas, porque vemos cuáles son las fortalezas de otros y que tienen buenos resultados, y eso a nosotros nos puede dar información para aplicar buenas prácticas en nuestras bibliotecas, e identificar áreas de servicios que podemos mejorar nosotros mismos dentro de nuestras bibliotecas. Ahora, ¿para qué? ¿No? Un poco ya con todo lo que expuso Javier, nos ha dado un panorama general, pero me parece que es interesante revisar por qué nosotros consideramos principalmente en nuestra red la necesidad de tener una metodología de evaluación de la calidad de nuestros servicios, y es primero porque queremos fomentar una cultura de excelencia en la prestación del servicio bibliotecario. Ayudarnos entre las bibliotecas en el mejor conocimiento de los usuarios y saber qué perciben nuestros usuarios sobre nosotros. Recoger e interpretar esa información que nos dan los usuarios a lo largo del tiempo, es decir, aplicar una metodología sistematizada de ese recogimiento de información sistemáticamente a lo largo del tiempo, no solo nos permite compararnos entre otros, sino nosotros mismos y ver nuestra propia evolución. Identificar, como decíamos, estas buenas prácticas de los servicios. Y hay algo que a mí me parece muy interesante para resaltar, que es mejorar las destrezas analíticas de los bibliotecarios para interpretar y actuar según datos. Es decir, nosotros mucha de la información que nos va a dar esta encuesta o esta metodología, la percibimos quizás previamente a haber aplicado una metodología, pero creo que es una herramienta fundamental realmente poder tener una destreza dentro de nuestros equipos de trabajo para poder tomar esa información sistematizada y transformarla en planes de acción, que es lo que estamos buscando en la red, tener planes de acción que nos permitan crecer y desarrollar nuestros servicios. Ahora, ¿cómo es LibQual?
les decía, es un cuestionario, son preguntas concretamente. Son 22 preguntas divididas en 3 dimensiones, que es el valor afectivo del servicio, es decir, cómo nuestro personal atiende, cómo resuelve problemas, si tiene conocimiento de las áreas que se desarrollan en la universidad o en su espacio donde está inserta la biblioteca, sus colecciones, si tiene empatía, el espacio físico, cómo es la biblioteca como lugar, cómo son las instalaciones, si propone y da espacios para todo tipo de consulta, para el trabajo colaborativo, para el trabajo silencioso. Y el control de la información, que tiene que ver con la colección, tal cual la conocemos, es decir, si nuestros contenidos en las colecciones físicas y electrónicas dan respuesta a las necesidades bibliográficas, tanto en publicaciones periódicas como en libros, pero también el acceso, cómo son las herramientas para encontrar los contenidos que necesito. Que hoy la colección o el control de la información no es solo lo que tengo, sino cómo doy o cómo facilito ese acceso a la colección. Y estas 22 preguntas tienen 3 niveles. Cada pregunta tiene 3 niveles. Un usuario tiene que responder por cada una de sus preguntas, decir, bueno, sobre cómo atiende el personal, cuál es lo mínimo que espera, cómo es lo que ve, lo que observa, y qué es lo que desea. Y esto es muy interesante, en una calificación del 0 al 9, ¿no? Como en cualquier encuesta. Pero fíjense qué interesante, porque nosotros al usuario lo hacemos reflexionar, no solo desde la perspectiva de qué le gusta o no de lo que le doy en ese momento, sino hacia dónde mira, hacia dónde, qué es lo que él pondera que la biblioteca tiene que desarrollar. Puede ser que, por ejemplo, pongan muchos deseos, valoren mucho los deseos, de que el espacio físico tenga muchos espacios confortables, poder estar trabajando con mis amigos. Y a eso lo pondera mucho, es decir, que va a poner en lo deseado un 9, porque los espacios son algo que a él le interesa. Por ahí la colección pone como deseado un 4, porque no le importa tanto la colección, pero sí le importa el espacio. Entonces, cuando tiene que ponderar preguntas asociadas al espacio, va a poner una valoración alta desde el punto de vista de sus deseos. Ahora, ¿qué observa? Si la biblioteca no tiene espacios, si la biblioteca no tiene salas para estudio en grupo, no tiene sillones confortables, no hay espacio silencioso, él ahí en lo que observa va a poner un 3. Ahora, si le importan mucho los espacios, el mínimo que nos exige, si yo no acepto que la biblioteca sea floja en espacios. Si es floja, no me gusta. Por lo tanto, no le permito a la biblioteca que esté en un 5, menos de un 5 yo creo que ya es un servicio pésimo. Entonces, estos 3 valores que son complejos y que al usuario le exige reflexionar sobre cada una de estas preguntas, a nosotros nos da 2 informaciones fundamentales para mí, creo que para todos. Es, por un lado, lo que ve que está mal, por lo tanto nosotros vamos a actuar sobre lo que está mal, lo vamos a poder resolver, pero lo que va a ser mucho más rico, es lo que desea. Si nosotros es muy difícil que podamos sistematizar la información de lo que desea el usuario. Lo que no le gusta no lo va a escupir en el mostrador de atención, me va a poner en un buzón de sugerencias, esto no me gusta, pero lo que desea, y yo poder trabajar sobre ese deseo, es muy difícil. Y eso es lo que a nosotros nos va a llevar a hacer un plan de mejora, a desarrollar un plan estratégico. Por lo tanto, estas 3 ponderaciones tienen en la combinación, ahora vamos a ver rápidamente, no me voy a detener mucho, pero un poquito les voy a contar cómo se interpretan estos datos, información muy rica y muy valiosa para trabajar en estos planes de mejora. Las 3 dimensiones, fíjense, lo que decíamos, el servicio, el espacio y el control de la información. Lo que vamos a obtener es, como calidad de la biblioteca, es qué tanto empáticos somos, qué tanto está interesado nuestro personal y motivado para desarrollar servicios, qué tan confiables somos en la información que entregamos, y si damos seguridad justamente a los contenidos que ofrecemos y en las respuestas que podemos dar.
En cuanto al espacio, ¿qué disponibilidad? Si se alcanzan los espacios para toda la comunidad a la que sirvo, si son confortables, si es acogedor, si me siento como en mi casa de alguna manera en los espacios de la biblioteca. Y el control de la información nos va a indicar de alguna manera nuestra cobertura, la diversidad de colecciones, la actualización, el tipo de recursos informativos, si tenemos todos los soportes, qué tan es navegable en nuestros sitios, nuestras herramientas donde están concentradas las colecciones, y si son realmente de fácil acceso. No voy a leer las preguntas, pero las preguntas están distribuidas en estas 3 dimensiones, son 22, y por ejemplo, una de las preguntas en el valor afectivo es, ¿el personal te inspira confianza? Entonces uno tiene que valorar ahí, si entre lo mínimo, lo deseado y lo observado, del 0 al 9. Y lo mismo en una pregunta como espacio. Por ejemplo, ¿el espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al aprendizaje? Y, por ejemplo, una pregunta del control de la información, si el acceso a los recursos electrónicos son factibles desde mi casa o desde una oficina donde estoy trabajando. Para que ustedes vean qué tipo de preguntas son las que incluye. Ahora, estos son lo que mencionaba previamente, cómo se mide. Esto parece tiene cierta complejidad, pero es muy sencillo, simplemente mostrarles gráficamente cómo se interpreta las mediciones y cómo hacemos la medición. Y entre lo mínimo que nos dice el usuario que acepta de un servicio y lo deseado, se le llama zona de tolerancia, que es donde nosotros vamos a trabajar. Si nosotros tenemos entre el valor mínimo y observado positivo, eso es una adecuación. Es decir, si quien pondera una respuesta pone un valor de observado más alto que el mínimo que espera de un servicio, eso se estamos adecuando. Es decir, que está observando más de lo que él creía que ese servicio tenía que ofrecerle. Por lo tanto, es adecuación positiva. Ahora, si el mínimo está más alto, es decir, lo mínimo que él espera está más alto que lo que observa, estamos en adecuación negativa. Y en los gráficos que vemos eso es rojo, eso impacta porque rápidamente podemos detectar nuestras zonas de mejora. Y la superioridad, que es algo muy interesante, porque si nosotros podemos estar por encima de lo que desea el usuario, es decir, que lo que observa está por encima de lo que desea. Por lo tanto, hemos superado las expectativas de los usuarios. Y en la metodología LibQual eso se llama superioridad. ¿Cómo se presentan habitualmente los gráficos a partir de los resultados? En estos gráficos radiales, fíjense que uno visualmente, después de lo que yo les mencioné, cómo se mide, uno puede ver lo azul, es adecuado, están distribuidas las 22 preguntas con sus codificaciones a lo largo del gráfico, lo verde muy finito es la superioridad, es decir, que lo azul, en la medida que vaya ampliándose, significa que estamos llegando más o no, estamos más cerca o más lejos de la superioridad, es decir, de alcanzar las expectativas del usuario, y lo rojo claramente es cuando nos han evaluado desde lo observado de una manera por debajo de lo mínimo que el usuario esperaba. Pero hay algo más interesante que es una herramienta, esta herramienta en realidad se cava de la Universidad de Granada, el aborto no es originalmente creo de LibQual, pero sí nos ofrece también se cava, es el DMSCORE, que fíjense qué interesante, porque el DMSCORE lo que nos dice es, del 100% que desea nuestro usuario, de lo que desea, ¿qué tanto hemos alcanzado de sus deseos? Es decir, que por cada una de las dimensiones, en valor afectivo, del 100% de las expectativas del usuario, pues yo puedo tener un 50% logrado. Y trabajar en un plan de mejora para alcanzar, bueno, para el año, estos 2 próximos años quiero llegar al 70% de sus expectativas. Entonces voy a trabajar en espacios, voy a generar los espacios colaborativos que no tenemos, voy a generar espacios de sala la silenciosa que están en este momento quedando cortos y hay que ampliar porque es lo que me está diciendo. Es decir, que yo puedo monitorear a través del DMSCORE cómo voy alcanzando esos deseos o esas expectativas de los usuarios. Y lo puedo ir aplicando, obviamente, generalmente LibQual se aplica entre 2 y 4 años, que es el tiempo que uno tiene de proyección, ¿no?, para poder hacer un plan de mejora y tener lineamientos que me permitan desarrollar esos objetivos.
Concretamente, para verlo en una cuestión visual, lo positivo es lo verde, es decir, cuando alcanzamos la superioridad, que es la calidad, es eso, es tener excelencia y tener realmente ser un modelo de buenas prácticas. Lo azul es que adecuamos, que estamos bien, estamos dentro de lo normal, de lo que espera el usuario, y lo rojo obviamente que es inadecuado, que hay un problema y tenemos que actuar. ¿Qué pasó en nuestra red? Nuestra red nos pusimos de acuerdo. Este año empezamos un proceso para trabajar conjuntamente en la metodología, que nuestros equipos se sensibilizaran con la metodología, conocieran estas herramientas y aplicar el cuestionario en todas nuestras comunidades. Empezamos en el primer semestre en la Universidad Católica de Córdoba y nuestra universidad, y en este momento están procesando, acá tenemos una cantidad importante de bibliotecarios, directores de las bibliotecas de nuestras universidades católicas, que son Salta, Tomás de Aquino, Santa Fe, Austral y la Católica de Santiago del Estero, están en este momento aplicando en sus comunidades el cuestionario. ¿Qué vamos a hacer? Cuando tengamos todos los resultados, cada biblioteca, es decir, cada institución va a analizar sus propios datos, va a armar su propio plan, pero lo que estamos buscando como red es interpretar conjuntamente y armar un plan estratégico conjunto para poder potenciar a todas nuestras bibliotecas. Así que dicho esto, le dejo a Sandra que va a contar un poquito sobre el ranking. Bueno, a ver si me pongo de este lado para que no se acopla. Ahí, llega. Se acopla con el otro. Ah, bueno, en el medio. Entonces, yo porque no quería darle la espalda a nadie. Bueno. Ahí, este parece ser el punto justo. Bueno, como les comentaba, en la red nosotros nos proponemos evaluar cualitativamente, sino cuantitativamente. Para el aspecto cuantitativo seguimos trabajando con la Universidad de Granada y estamos estableciendo los primeros pasos para establecer el ranking de las bibliotecas de nuestra red. Ese ranking es el ranking, digamos, que en España ya lo tienen aplicado, el ranking SECAVA, y que tiene como objetivos, digamos, establecer una manera fiable, confiable de poder medir cuantitativamente el impacto de las bibliotecas. Este ranking lo estamos en este momento. Estuvimos trabajando con los indicadores, con los datos y los indicadores que queremos medir, porque para poder establecer el ranking es fundamental tomar los datos en forma uniforme, ¿sí?, en todas las bibliotecas para poder después trabajar con los indicadores. Ay no, se pasó. Pásate al anterior. Ahí está, ese. Este ranking, básicamente, las bibliotecas se clasifican en 3 estados. ¿Cuál es la potencia, sí, de la biblioteca? Si la biblioteca está sin potencia o si hay una dispotencia. Es decir, el ranking mide las entradas, los procesos y las salidas. Esto permite, digamos, establecer la potencia de la biblioteca porque no necesariamente las bibliotecas que tienen más recursos económicos son las más potentes. Puede haber bibliotecas que tengan un presupuesto muy alto, pero que no producen buenas salidas o buenos resultados a los usuarios. Y puede haber bibliotecas que tengan un presupuesto muy pequeño y sin embargo los resultados y la potencia es muy alta, porque con poco dinero hacen mucho. Entonces, esa forma de medir el ranking, nosotros lo vamos a aplicar en el año que viene en nuestra red, y la idea no es para que sea un ranking publicable, digamos, en la web, sino que queremos medirnos internamente para compararnos, para poder crecer juntos, ¿sí? Para fortalecer aquellas bibliotecas en los aspectos que estén un poco más débiles y poder potenciar aquellos aspectos donde nos encontramos más fuertes. Es decir, este ranking es una manera de medirnos para poder continuar trabajando colaborativamente.
Bueno, eso nada más. Muchas gracias por... ¿Alguien tiene preguntas desde acá? Bueno, sí. A ver, primero... Sí, está libre, es libre. Lo que tiene, como tiene una cierta complejidad la interpretación, siempre es conveniente trabajar con alguien que ayude, ¿no?, a aplicar un formulario web, es decir, con un equipo de personas que puedan facilitar la aplicación y después ayudar a hacer la interpretación. En español, está en español. Sí. Rodolfo. Sí, entendí que la red BookCo tiene 124.000 Usuarios. Me imagino que el proceso de todas las preguntas de los niveles debe ser muy grande, ese proceso para sacar la información, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada institución recoge la información de sus propios usuarios, es decir, que no hacemos el recogimiento centralizado. Bien. Cada institución aplica su formulario en su entorno, puede ser en su sitio web o su propia metodología de cómo llegar a los usuarios para recoger la información que busca a través del cuestionario, analiza sus propios datos y después lo vamos a integrar para hacer un análisis conjunto, ¿sí? Básicamente estamos trabajando, cada institución utiliza sus propias herramientas, digamos, de difusión para la encuesta, digamos, desde las redes sociales, flyer, afiches, en el mostrador, algunos utilizaron un formulario impreso para que lo puedan completar impresos, otros solo online, digamos, cada uno utilizó sus propios recursos y tratamos de que cada institución tenga al menos una muestra representativa de respuestas de acuerdo a la cantidad de usuarios totales de la institución. Sí, en algunos casos se ha logrado y en otros están ahí casi logrando esa muestra. Y yo pienso que sí, porque todavía están en proceso varias instituciones, es lograr una muestra representativa. Porque es imposible tener 124.000 respuestas. No, obvio que no. Daniel o Laura. Daniel. Justamente iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál es el número mínimo de respuestas que ustedes consideran para empezar a evaluar resultados? Y la segunda, casi como consecuencia de esta, o desde otro punto de vista, es ¿qué pasa con la evaluación que tienen si piensan en que tiene que haber una evaluación por parte de las autoridades de la universidad, los superiores, no tanto los usuarios, sino las dependencias superiores de la institución? La encuesta está abierta a toda la comunidad académica y cuando contestan tenemos distintas tipologías de usuarios, ¿sí? Cada institución, digamos, hay una parte inicial de la encuesta que son datos demográficos que cada institución adapta a su realidad. Entonces sí, después podemos sacar conclusiones, digamos, con el análisis de datos por tipo de usuarios, por administrativos, por docentes, por investigadores y demás. Y la muestra representativa la tenemos cada uno de acuerdo a su población. No hemos sacado un número del total de la red, sino que cada institución tiene, de acuerdo a su población, cuál sería el número ideal de llegar, ¿sí? A eso aspiramos. Esto tiene que ver con algo parecido, que sería, por ejemplo, en el caso de la UCA, ¿qué índice de docentes han contestado? Porque no recuerdo el periodo cuando lo hicieron. O sea, bien, ustedes dijeron que el ideal es quizás algo cada 4 años, no lo recuerdo, sí, pero no sé cuándo empezaron, si es la primera vez que lo hacen. En mi caso es la tercera vez. Y aumenta, la experiencia, hay dos cosas en la experiencia de la aplicación. Primero que es una metodología, es decir, poco habitual para el usuario de contestar, enfrentándose a reflexionar sobre lo que quiere. Generalmente las universidades preguntan lo que no les gusta, dicen, ¿qué les gusta o qué no les gusta de lo que les ofrecemos como servicio? Es muy poco probable que alguien le pregunte qué desean y qué es lo mínimo que espera. Por lo tanto, no es una encuesta que va a ser masivamente contestada. Por eso hay que trabajarla y hay que apoyar a la comunidad a que la conteste.
como decía Sandra, clasificamos toda la población para que también las autoridades puedan responder. Y si uno la va aplicando sistemáticamente, en nuestro caso la aplicamos cada 4 años, y armamos los planes estratégicos en función de cada encuesta, de estas evaluaciones. Y aumenta el nivel de respuesta. Empezamos con 690 respuestas el primer año, estaban representados todas las disciplinas y todos los tipos de usuarios. Duplicamos en la segunda vez y en la tercera aumentamos bastante la respuesta. En relación al número de docentes, ¿qué significa ese número? Sí, es representativo. Es decir, no te puedo decir en Ah, este no. momento, es decir, de la ¿Cuánto totalidad es, digamos, de ¿cuánta profesores. gente contesta en porcentaje? Sí, uno va monitoreando y podés saber. Eso va a depender de cada institución. Entonces, vos tenés que saber qué cantidad de profesores tenés y estableces bueno, yo de profesores del mínimo, si tengo 3.000 profesores, estoy diciendo en el aire, espero que 300 por lo menos me respondan. Y como nosotros aplicamos con Granada, ellos te van orientando semana tras semana cuántos profesores contestaron, de economía, cuántos de derecho, cuántos de cada facultad, de cada carrera. Entonces vos vas monitoreando y dices, bueno, ahora tengo pocos representados de agrarias, entonces vamos a intentar y comunicar más en agrarias para que los profesores estén más representados. Vos podés ir monitoreando cómo va respondiendo tu comunidad, y ir enfocando la comunicación o el refuerzo para llegar a esa comunidad en función de ese nivel de respuesta. Puedo establecer la muestra y bueno, lo menos que yo no quiero menos respuestas que estas, entonces tu equipo tiene que trabajar fuertemente para lograrlo. Y después vos podés hacer ese monitoreo para ver qué tanto está representada en esa muestra que estableciste todas las disciplinas y los tipos de usuarios. Entonces, yo te hacía el ejemplo nuestro porque generalmente pasa eso, es las primeras veces que se aplica, por ahí la respuesta no es toda la que vos esperabas, pero bueno, con la insistencia y la perseverancia se llega. Yo en el caso de la Universidad Católica de Córdoba es la segunda vez que la hacemos. La primera vez la hicimos muy manual, sin convenio con SECABA, tomamos las preguntas, hicimos un formulario, lo hicimos impreso, otro online, y procesamos los datos nosotros como pudimos, y es complicado porque son muchos datos y cruzar, digamos, lleva mucho tiempo de análisis. Y el nivel de respuestas que tuvimos en su momento y ahora, más o menos logramos la misma cantidad de respuestas con una muestra representativa. Y bueno, fuimos monitoreando, como dice Sole, para ir logrando. No es que uno larga la encuesta y al final ve cuánto te contestaron. No, vos podés ir uno va logrando. viendo, exacto, semana a semana, para poder lograr el objetivo, ¿no? Y las 22 preguntas tienen al final una pregunta, pueden agregar, cada biblioteca en forma individual puede agregar 1, 2 o 3, se recomienda que no más de 2, porque para no cansar tanto a los que responden, 1 o 2 preguntas abiertas, ¿sí? Y el procesamiento de esas preguntas abiertas también es muy rico, porque ahí la gente puede expresar lo bueno, lo malo, todo lo que, digamos, percibe de la biblioteca. Así que ese también es un punto bastante interesante para después tener en cuenta en la planificación de mejoras posteriores. Claro, porque es opinión. Es la opinión, exacto. Se puede cruzar. Exacto. Yo quería saber cuánto tiempo les lleva entonces implementar, porque si ustedes largan la encuesta y van monitoreando, eso les llevará un tiempo y después supongo que todo lo Sí, que en realidad se planifica en general 1 mes y medio, 2, pero los tiempos uno los puede extender si no lograste la cantidad de respuestas. Yo en mi caso tuve que extenderlo al tiempo, ¿sí? Lo hicimos en forma conjunta con la UCA en el primer semestre, y yo lo tuve que extender un poquito porque no llegaba al nivel de respuesta. Entonces en eso hay flexibilidad, no hay ningún problema, no es que hay un tiempo fijo, pactado y hay que cumplirlo. El objetivo es lograr esa cantidad, y bueno, los tiempos, inclusive con las colegas de las otras universidades que están en este momento procesando, haciendo la encuesta, también van a extender el tiempo. Así que en eso hay flexibilidad. Me parece interesantísima la encuesta como algo de medir las expectativas de los usuarios y medir según eso. Ahora lo que me preguntaba es si también había alguna forma de medir también los recursos que se ponen desde la biblioteca para las diferentes áreas. Porque o sea, en algunas cosas es obvio, por ejemplo, lo que decían del espacio,
es bastante claro el recurso ese. Ahora, por ejemplo, como lo decía en la presentación anterior, incluso decía euros por usuario, si había alguna forma de evaluar esto para después poder pensar en planificaciones. La parte que mencionó Sandra, ranking. el ranking es esa, es decir, lo que nosotros vamos a Lo usar, lo cuantitativo, que es el recogimiento de esos datos que tienen que ver con la cantidad de es decir, cuántos somos, la población, cuántos bibliotecarios hay, cuánta plata se invierte para recursos, cuánto para personal, cuánto para el mobiliario, cómo son los espacios, en números. Eso se transforma en indicadores, que son los indicadores de primer nivel que menciona Javier en su presentación, y eso nos va a permitir entender si tenemos potencia, es decir, que si nuestras entradas en ese proceso y en la salida cómo están, si tenemos potencia o dispotencia, y no tiene que ver tampoco con cuántos recursos, sino cómo usamos los recursos, y ahí cruzamos. Por eso nos interesa tener lo quali con lo cuanti, y ver qué tan satisfechos están y con cuánto los estamos haciendo satisfechos, si tenemos que hacer más inversión, y dónde, porque el usuario nos va a decir también dónde hay que invertir. Si nos está diciendo que quiere más espacio, probablemente en toda esa información que estamos recogiendo de datos cuantitativos, nos va a permitir diseñar los presupuestos en relación, o los recursos, enfocarlos en función de esos deseos, pero de una manera articulada y planificada, ¿no? Es a través de objetivos concretos para poder medirlos. Generalmente, en muchos lugares hace cada 2 años la aplicación del LeadQual, pero lo recomendable suele ser entre 3 y 4, porque uno puede tener más proyección combinado con estos indicadores, ¿no? Para poder reaccionar frente a las problemáticas. Bueno, ahora... Café. ¿Otra pregunta? No, dale, no, Romina. Una pregunta. Lo que es el ranking, lo que es el dato general de la red, ¿cómo lo procesan? El ranking todavía no lo estamos trabajando. Lo primero que hemos hecho es determinar los datos cuantitativos, y a partir de los datos cuantitativos de cómo vamos a generar la toma de datos, ¿sí?, unificada, establecimos cuáles son los indicadores que queremos medir. Vamos a hacer una prueba piloto antes de fin de año entre las 2 instituciones, para después el año que viene poder volcar todo ese ranking a toda la red. Pero no es un ranking, a ver, que quiero desmitificar, no es un ranking para ver quién está tiene el nombre ranking, pero en realidad es una evaluación cuantitativa, no es el objetivo poner en la página web quién está primero y segundo, no nos interesa. Claro, Sería la red para un uso interno de la red, ¿sí? No para publicar ni nada. Sí. De hecho, el ranking SECAVA en España sí está publicado, y toman los datos cuantitativos de Revium, ¿sí?, los datos que tienen de ahí. Nosotros estamos haciendo un documento de toma de estadísticas de datos con la definición de los indicadores, para poder tener una base común de que todos podamos tomar los mismos datos de la misma forma todos los años. Entonces, en base a eso sí, pero todavía estamos en el primer paso de eso, ¿sí? Sí. La metodología LeadQual, las opciones de respuesta que se tienen que enfrentar los usuarios son cerradas, por lo que entendí, salvo 1 o 2 que pueden haber abiertas. ¿No? O sea que, digamos, habrá como una especie de modelo de cuestionario que, bueno, tienen que seguir en cuanto a Las preguntas sí están hechas, ya las están hechas, preguntas. ya están definidas. Son 22 preguntas ya definidas, originalmente eran en inglés, están traducidas, están acordadas. Eso es interesante, porque los conceptos son interesantes, cómo se transforman en preguntas. Y luego todo lo que sea el recogimiento de información demográfica, como decía Sandra, uno puede optar también, porque puede querer saber cuántos hombres y mujeres respondieron, cuántos de determinada edad, para tener también una cuestión de franjas etarias y deseos en función de esas edades, y luego un espacio para preguntas locales, le llaman, o adicionales, que tienen que ver a veces con cosas que uno quiere chequear o verificar, más allá que esté en el cuestionario, pero la pregunta puede estar enfocada de una forma diferente y puntualizar, más los comentarios. Se aspira a no superar 25 preguntas, no más de eso, porque bueno, ya esto lleva su tiempo para que el usuario responda, no tiene un tiempito que dedicarle al usuario a responder. En el caso particular de la Universidad Católica de Córdoba, una de las preguntas finales, a mí me interesa saber qué preferencia tiene a la hora de estudiar, si formato papel y formato electrónico, ¿sí? Porque es todo un dilema, y eso a veces, de acuerdo a las disciplinas, puede variar.
Pero cada institución puede definir sus propias preguntas locales. Las 22 es el estándar, por eso son preguntas validadas, utilizadas, y por eso el estándar, esas preguntas no se pueden cambiar. Bien, sí. Ese tipo de Si querés lo podés sacar. Si querés lo podés poner. Eso cada institución define. Yo no definí si son estudiantes trabajadores, pero sí si son de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año, ¿sí? Por el perfil. Pero eso lo adaptás. Lo podés preguntar. Todo lo sí. que quieras. Esas preguntas demográficas son libres para cada Claro. institución, de acuerdo a lo que vos quieras recabar. Yo diría que pasamos. Sí, vamos a tomar el café y la próxima presentación seguimos con la evaluación de bibliotecas universitarias argentinas, y los que exponen, que va a ser en forma híbrida, son integrantes de Rediab, o sea que vamos a tener las dos versiones.